Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión del ciclo de conferencias dedicado a las mujeres de la Casa de Austria, donde vamos a analizarlas estudiando su papel en la política, en el arte y en la literatura. Hoy tenemos el privilegio de contar con la profesora Noelia García Pérez, que es profesora titular en la Universidad de Murcia, aunque ya acreditada a catedrática en el Departamento de Historia del Arte. Y ella va a hablarnos sobre la relación de las mujeres de la Casa de Austria con el Prado. Pero antes de darle la palabra, quiero informarles de cuáles son sus principales líneas de investigación y cuáles son los logros que ya ha alcanzado la profesora Noelia García Pérez, que es una de las voces más importantes dentro de la historia del arte español. Sus principales líneas de investigación se centran en el patronazgo artístico femenino y en la relación existente entre arte, poder y género en el Renacimiento. Ella ha convertido la Universidad de Murcia en un centro de referencia para el estudio de la promoción artística femenina en la Edad Moderna, con la creación y la dirección de unas jornadas internacionales de investigación que llevan por título Arte, Poder y Género y que se vienen celebrando desde el año 2017. Son unas jornadas ya veteranas. A lo largo de su carrera investigadora, la profesora Noelia García Pérez ha participado en numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Entre ellos destaca el promovido por el Getty Research Institute sobre el patronazgo artístico de Mencía de Mendoza, que es una dama de la nobleza española a la que ella dedicó su tesis doctoral. Actualmente es la investigadora principal del proyecto de investigación del Ministerio Medallas, Retrato y Poder Femenino en la Europa del Renacimiento, las mujeres de la monarquía hispánica. Además, es la autora de numerosos e importantísimos trabajos de investigación que han ido viendo la luz como capítulos de libros que se han publicado en editoriales tan prestigiosas como Brepols, Iberoamericana, Editum, 12 Calles o Adaba, por citar solo algunas de las más representativas. Sus artículos se han publicado en las revistas, tanto nacionales como internacionales, más importantes dedicadas a la historia del arte, entre las que destacan Women's History Review, Early Modern Women and Interdisciplinary Journal, Goya, The Book Collector o Arbor. Igualmente ha sido la editora de una serie de volúmenes colectivos que son ya todos de obligada referencia, entre los que destacan Mary of Hungary, Renaissance Patron and Collector, Gender, Art and Culture, o Isabel la Católica y sus hijas, el patronazgo artístico de las últimas trastámaras. Otro es María de Hungría y Juana de Austria, el patronazgo artístico femenino en las cortes del Renacimiento europeo, o también, debo recordar, The Making of Juana de Austria, Gender, Art and Patronage in Early Modern Iberia. Además, ella es la autora de numerosos libros que son fundamentales dentro de lo que es el patronazgo en España. Debo citar Miradas de Mujeres, otro es Entre España y Flandes, Arte, Poder y Género, o el que dedicó a Mencía de Mendoza. La relación de Noelia García Pérez, esto quiero resaltarlo, con el Museo del Prado, porque su conferencia va a versar sobre los fondos del Prado relacionados con las mujeres de la Casa de Austria, comienza hace ya muchos años, porque aunque ella es muy joven, pero es que comenzó en la etapa de formación predoctoral, cuando fue ayudante de conservación en el Departamento de Pintura Italiana, Medieval y del Renacimiento. Desde entonces trabaja y colabora estrechamente con el Museo del Prado y ahora mismo es la directora de un proyecto muy bonito, muy novedoso y que ha tenido una aceptación preciosa que se llama El Prado en Femenino. El Prado en Femenino nace del compromiso del Museo del Prado por visibilizar el papel de la mujer en el mundo del arte, ya sea como artífice, patrona y coleccionista o como sujeto de la mirada masculina. En este sentido, ella es la autora de 2 libros que llevan además por título El Prado en Femenino, hace poco que se publicó el segundo volumen,
E igualmente es la directora de unas jornadas que ya pues se han celebrado 3 ediciones en el Museo del Prado y que son un verdadero éxito. Porque en la última edición se apuntaron 1.500 personas. Hay muy pocos cursos que tengan este volumen de seguidores. Hoy tenemos el privilegio de poder escucharla y de disfrutar con su sabiduría. Y Noelia García Pérez va a impartir la conferencia titulada El Prado en femenino, promotoras artísticas de las colecciones del museo. Muchas gracias, bienvenidos a todos y tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Bueno, en primer lugar, pues mi agradecimiento expreso a Cristina Moya por invitarme a formar parte de este ciclo, por su generosa y cariñosa presentación a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que es la que respalda esta iniciativa, y, por supuesto, al Archivo Histórico Provincial, que nos acoge hoy aquí en este espacio tan magnífico. Tal y como ha explicado Cristina, pues hoy vengo a hablarles de las mujeres protagonistas que rodean nuestro querido Museo del Prado, ¿no? Una cosa que quería preguntar es, no sé si se podría bajar un poco la intensidad de la luz, porque veo que la pantalla no se ve suficientemente bien y vamos a estar haciendo referencia a las imágenes continuamente. Igual la necesitáis para proyectarme a mí, pero si se pudiera bajar un poco la luz sería fantástico. A ver, aquí empezamos. Muy bien. Bueno, aquí ven esta imagen que les traigo para comenzar. Es, seguro que lo han reconocido, el Museo del Prado. El Museo del Prado que concibió el arquitecto Juan de Villanueva, que lo ven justamente en la parte superior, y que fue encargado por el monarca, el rey Carlos III, dentro de la renovación arquitectónica y también urbanística a la que sometió a la ciudad de Madrid. Mucho mejor así, yo creo. Gracias. Aquí pueden ver 3 imágenes de las 3 puertas del museo, las que conocemos. Pues ven Velázquez, ven la puerta de Goya alta, porque ahora mismo igual les descoloca, porque esta puerta ahora tiene unas escaleras y hay Goya baja y Goya alta. Las escaleras las añadió Muguruza en una de las remodelaciones del Museo del Prado. Y luego abajo ven la de Murillo. Este Museo del Prado no fue concebido para ser un museo, sino que, como seguramente sabrán, cuando Villanueva hace el edificio, lo hace con una función muy especial. Iba a ser un gabinete de ciencias naturales. Un gabinete de ciencias naturales dentro del contexto de la arquitectura del siglo XIX, que de alguna manera exigía que las construcciones respondieran a lo que se llamaba entonces arquitectura parlante, que quería decir que cuando tú veías el edificio en el exterior, respondía de alguna manera a las funciones que iba a desarrollar en el interior. Un gabinete de ciencias naturales debía tener un espacio para las aulas, para la enseñanza, debía tener un salón de actos para las conferencias, debía tener un espacio para los laboratorios, y así se diseñó el edificio. Por eso, por ejemplo, pues si se fijan en la imagen inferior, verán que la puerta de Murillo da ni más ni menos que al jardín botánico, donde los alumnos podrían acudir para coger muestras de especies botánicas que luego analizarían directamente en los laboratorios. Pero aunque todo estaba perfectamente pensado, realmente nunca llegó a inaugurarse como un gabinete de ciencias naturales, y la responsable fue una mujer, una reina, la reina Isabel de Braganza, la responsable de convencer, de instigar, de que el rey Fernando VII cediera en que este edificio nunca se inaugurara como un gabinete de ciencias naturales, sino como un museo de pinturas. Esta obra que ven aquí, de Piquer, que es una obra póstuma de la reina. La reina lamentablemente nunca pudo estar en la inauguración del museo porque murió antes, pero esta obra es un retrato homenaje en el que vemos a la soberana señalando con su mano derecha el edificio. Es justamente una de las imágenes que hemos visto antes, y a la izquierda, si se fijan bien, verán que con su mano está señalando unos planos en los que vemos la imagen del interior de las salas con la distribución que iban a tener las obras. Esto nos está hablando del interés que tenía la reina, una reina que además era pintora, fue académica de Bellas Artes y fue ni más ni menos que la promotora del Museo del Prado. No hay tantos museos en Europa, se hacen memoria, anteriores, desde luego, al siglo XIX y al nacimiento de los grandes museos americanos, que son fruto de las grandes fortunas y juegan en otra liga, que hayan sido promovidos por una mujer.
Es el comienzo del protagonismo femenino que continuará con el tiempo, porque será otra reina, en este caso Isabel II, la que años después, a la muerte de su padre, el rey Fernando VII, indemnizará económicamente a su madre y a su hermana, Ailabén, Luisa Fernanda, María Cristina, para mantener unidas las distintas partes que componían el Real Museo de Pinturas y Esculturas, porque a la muerte del rey se iba a dividir todo ese legado. Evidentemente, su heredera tendría la parte más importante, pero su esposa y su otra hija se quedaban con otras partes importantes del legado. Gracias a Isabel, el museo, que ya era museo de pinturas y esculturas, se mantuvo unido. Por tanto, si no hubiera sido por su intercesión, el Museo del Prado no sería lo que es hoy. Pero fueron muchas otras las mujeres, como ven en esta imagen, empezando por la propia Isabel la Católica, hasta llegar al mundo más contemporáneo, reinas de distintas dinastías, principalmente de la Casa de Austria y de la Casa de Borbón, las que a través de su patronazgo artístico, a través de sus adquisiciones, han conformado una parte muy importante de las colecciones que integran el Museo del Prado. Por eso, señala el director Miguel Falomir, que el Museo del Prado es probablemente el museo europeo en el que las mujeres han sido más decisivas en su fundación, acabamos de hablar de su fundadora, en su preservación, acabamos de hablar de Isabel II, y en la formación de sus colecciones. Tanto es así, dice el director, que si descolgáramos de las paredes del museo las obras encargadas o adquiridas por mujeres, la calidad del conjunto decrecería de forma alarmante. Les traía un pequeño vídeo de 1 minuto de duración, pero no es un poco complicado, no pasa nada, le voy a contar lo que dice el vídeo, ¿no? por el tema de la conexión. El vídeo plantea, en menos de 1 minuto, una pregunta, que es ¿cómo sería el Museo del Prado sin las obras adquiridas por mujeres? No sé si lo han visto, les invito si no a que entren en la página de YouTube y lo puedan ver. Es un vídeo fantástico en el que a esta pregunta las respuestas son paredes que se van quedando vacías. Y dice, sin María de Hungría no tendríamos el descendimiento de Van der Weyden, y desaparece. Sin Cristina de Suecia no tendríamos las tablas de Adán y Eva de Durero, y desaparece. Sin Isabel de Farnesio, el buen pastor de Murillo. Y así sucesivamente hasta encontrarnos salas del museo completamente vacías. Esa es la importancia del protagonismo femenino en las colecciones del Museo del Prado. Para ponerlo en evidencia, el museo, que lleva años ya trabajando para visibilizar el papel de las mujeres, sobre todo como artistas, a través de adquisiciones, de un protagonismo mayor en la colección permanente, ahora, con este proyecto, amplía su relato y se fija, presta atención a las promotoras. ¿Y cómo lo hace? Pues a través del proyecto que mencionaba Cristina, Prado en Femenino, en el que a través de toda una serie de iniciativas acerca al público, al visitante, de todas las edades y de todas las formaciones, desde un investigador postdoctoral hasta una persona simplemente aficionada al complejo mundo del patronazgo femenino. Lo hace con itinerarios, algunos de estos seguro que les suenan, el segundo, el que ven a la derecha, acaba de terminar, con encuentros científicos, ciclos de conferencias, publicaciones especializadas como estas que ven aquí, que se corresponden con los itinerarios, el primero y el segundo, una serie de estudios dedicada expresamente a analizar la importancia de la perspectiva de género dentro de las colecciones del museo. El museo está también revisando el discurso narrativo a través de las cartelas. Las cartelas son la vía por medio de la cual el visitante aprende y conoce el relato que nos cuentan las obras. Bien, pues el museo está revisando esas cartelas para que, por ejemplo, las mujeres adquieran el papel que han tenido en la historia. Por ponerles un ejemplo muy representativo, la reina que tienen aquí es María Tudor, primera reina propietaria de Inglaterra por derecho propio, que sin embargo en la cartela aparecía titulada como María Tudor, segunda esposa de Felipe II. Las mujeres en el Prado ya no son esposas de nadie, son reinas regentes o gobernadoras, a pesar de que, evidentemente, para nosotros es muy importante que fuera la segunda esposa de Felipe II, pero esa información ya aparece en el texto de la cartela. Y además se han suprimido algunas referencias que podían ser un tanto desafortunadas. Por ejemplo, en el caso de María Tudor, la cartela señalaba que Antonio Moro, el pintor, había realizado una obra muy conseguida porque la había mostrado muy bien a pesar de que la reina era poco agraciada. Hombre, poco agraciado era Carlos V, que tenía un prognatismo severo,
que le impedía masticar bien y que cuando hacía viajes de un lugar a otro le tapaban la boca con un pañuelo para que no le entraran las moscas. Y sin embargo nadie dice que Carlos V era feo. Hablamos de él como el emperador, nadie se atreve, evidentemente, pues tampoco lo vamos a hacer con María Tudor, fuera o no fuera agraciada. Bueno, eso es parte de esa revisión del discurso de colocar a los personajes masculinos o femeninos, en este caso, cada uno con la posición, con el título que tenían, nadie inventa nada, sino el que han tenido siempre, y revisar algunas expresiones que en algún caso pudieran ser desafortunadas. El proyecto incluye también toda una serie de vídeos documentales, aquí los tienen, hasta ahora, en estos años hemos hecho ya 7, los pueden ver en el canal de YouTube del museo, dedicados a las distintas promotoras. En ellos participan especialistas no solo del museo, sino de distintos ámbitos académicos y curatoriales a nivel nacional e internacional. El trabajo que se hace día a día con los directos de Instagram, que seguro que entre ustedes hay seguidores del museo, todas las mañanas, no tengo ninguna duda. El trabajo que se hace desde la parte de desarrollo digital, creando contenidos para Wikipedia. Fíjense que todos utilizamos Wikipedia, pues increíblemente muchas veces buscamos en Wikipedia, por ejemplo, Isabel I, ¿no?, nuestra reina, y se habla de la figura histórica, pero no se habla de ella como promotora artística. Completar esos relatos también forma parte de este proyecto. E incluir una serie de recursos, como este que ven aquí, recursos digitales, pues para poder vincular las promotoras con sus obras dentro de la línea del tiempo. Visitas al público, guías para familias, escenas y proyectos de danza, ciclos de cine vinculados a estas promotoras. Aquí tienen a Cristina de Suecia, seguro que lo han reconocido, e incluso cursos para profesorados, porque, como sabrán, cada vez más, afortunadamente, se incentiva al profesorado y se le exige incluir dentro de lo que es el relato esa perspectiva de género. Pero hay un problema, que esos profesores nunca recibieron una formación en ese sentido. Entonces el museo, consciente de que también tiene una responsabilidad en ese sentido, pues ofrece cursos para profesorado como el de este año para enseñar la historia del arte sin olvidar esa perspectiva de género. Todo esto es el gran proyecto Prado en femenino y muchas más cosas que se irán haciendo en los próximos años, y estas son las protagonistas. Para mi conferencia de hoy era difícil escoger, ¿no? A todas no las podemos abordar, es imposible. Y bueno, pues a la hora de escoger he pensado que la mejor opción era centrarme en 2 de ellas, que son Isabel Clara Eugenia e Isabel de Borbón, porque están especialmente ligadas entre sí y hay una continuidad entre el patronato que ejercieron y que hoy vemos en el Museo del Prado. Aquí las tienen, a la izquierda Isabel Clara Eugenia y a la derecha la reina Isabel de Borbón. Isabel Clara Eugenia fue la hija primogénita de la reina Isabel de Valois y del rey Felipe II. Isabel de Valois era la segunda esposa del rey Felipe II, murió muy joven de sobreparto en su tercer embarazo y quedaron huérfanas de madre las 2 niñas, Isabel y Catalina, las 2 hermanas. Isabel durante mucho tiempo fue una más que posible heredera al trono, porque la salud de sus hermanos varones era tan precaria que iban muriendo uno detrás de otro, hasta 4 murieron, y mientras no hubiera un heredero varón, ella era la primogénita. Esto hizo, entre otras cosas, que en un contexto en el que, para que se hagan una idea, su madre se casó con 14 años, ella se casara con 30. Evidentemente, porque Felipe II era muy consciente de que no era lo mismo casar a su hija siendo princesa de un reino extranjero que si tenía que ser la futura reina. Este retrato que les traigo aquí es el que se ha considerado como el primer retrato de proyección internacional de la infanta, un retrato realizado en torno a 1585 por el pintor de corte Sánchez Coello, el mismo que ha hecho los retratos anteriores que les he mostrado de la infanta, un retrato que tiene un poder iconográfico muy significativo y que precisamente por ese enclavarlo como el primer retrato de proyección internacional se puso mucho cuidado y mucho empeño en la iconografía que se desarrolló. Si se fijan, verán que nos resulta muy familiar a otros retratos de otras mujeres de su dinastía. A la izquierda su madre Isabel de Valois y a la derecha sus 2 tías, las 2 hermanas de Felipe II. Primero ven a Juana de Austria y después a María de Austria. Los elementos fundamentales que comparten estos 4 retratos ya se habrán dado cuenta. De izquierda a derecha, el elemento clave, que en el caso de Isabel Clara Eugenia se ve bastante mal, es la columna. Se ve bastante mal por la luz. Está justamente al lado del tapiz que está en el fondo. La columna que hace referencia a Carlos V, la columna
que era el emblema de Hércules, el emblema de la Casa de Austria. Estas mujeres, que desempeñaron funciones de gobierno, se hicieron representar de una manera muy frecuente con esa gran columna como referencia directa a la estirpe de Carlos V, señalando que ellas pertenecían a un linaje que era el que las legitimaba en el ejercicio del poder. El segundo elemento fundamental de este retrato que ven es ese camafeo que sostiene entre sus manos Isabel Clara Eugenia. Si se fijan, en estos dos retratos de la derecha, su tía Juana de Austria, la que hemos visto antes, justamente a su lado, aparece representada en el primero con un medallón con la imagen de Carlos V, que era su padre, y a la derecha una imagen en miniatura de su hermano Felipe II. Juana de Austria fue regente de España entre 1554 y 1559, justo cuando se realizan estos retratos que de alguna manera nos muestran cómo ella gobernaba, primero en nombre de su padre y cuando su padre renuncia en nombre de su hermano. Los dos elementos, la columna y la miniatura, que vemos en el retrato de Isabel, se recogen en el retrato de su madre, la columna que ven a la izquierda y la miniatura que está mostrando con su mano derecha. Pero hay un elemento más. Si se fijan, en el retrato de Isabel Clara Eugenia hay otro personaje del que no hemos hablado. Es esa señora que aparece abajo, en cuclillas, sobre la que ella apoya su mano. Es una dama de la corte. Es Magdalena Ruiz, un personaje muy cercano a la Casa Real, tan cercano que cuando Felipe II se marcha a Portugal entre 1580 y 1582 se la lleva consigo, y en las maravillosas cartas que el rey dirige a sus hijas, que están publicadas por el profesor Bouza, se las recomiendo, se titulan así, Cartas de Felipe II a sus hijas, el rey cuenta de una manera muy íntima su día a día a sus dos hijas, y hay muchos relatos en los que Magdalena Ruiz es la protagonista. En uno de los episodios cuenta cómo se ha emborrachado y todas las tonterías que ha dicho, ¿no? Esto nos está dando muestra de que existía una relación muy cercana con el monarca y también con sus hijas, evidentemente. Si nosotros nos fijamos en la imagen de la derecha, que nuevamente es Juana de Austria, veremos que apoya también su mano en un personaje. En este caso, el personaje sobre el que se apoya es un niño negro, que está haciendo alusión a los dominios, a los territorios que Portugal tiene en África, porque Juana de Austria se había casado con Juan Manuel de Portugal, que era el príncipe heredero de Portugal. Este retrato se hace cuando ella llega al territorio lusitano. Es interesante ver cómo se adoptan iconografías similares, modelos compositivos que son muy parecidos. Si aquí esos territorios de ultramar están simbolizados en la presencia del pequeño niño negro, a la izquierda la presencia de los territorios de ultramar aparecen con los pequeños monos, con los titís que lleva Magdalena Ruiz, que sostiene entre sus manos. Es lo mismo, pero expresado de manera diferente. El destino de Isabel Clara Eugenia fue un destino con muchas posibilidades. En ese retrato que veíamos antes, de 1585, ella no solamente era todavía una posible heredera al trono español, sino que era una firme candidata al trono francés, como hija de Isabel de Valois. A la muerte de su tío Enrique IV, ella se convierte en una posible heredera. No consigue el trono francés, no termina siendo reina de España porque Felipe III llega a la edad adulta y el destino le tenía preparado otra misión. Ella estuvo durante mucho tiempo, digamos, en negociaciones matrimoniales con distintos primos. El primero lo ven a la izquierda, el hijo de Juana, Sebastián, y después ven tres, uno al lado del otro, que son los tres hijos de su tía María de Austria. Ven a Rodolfo, a Ernesto y por último a Alberto de Austria, el que será el elegido, finalmente su esposo. En el año 1598, Isabel Clara Eugenia, ya con 30 años de edad, contrae matrimonio con su primo hermano, el archiduque Alberto de Austria. Su padre, el rey Felipe II, como regalo, le va a entregar el gobierno de los Países Bajos y el ducado de Borgoña. Esto, visto así, parece un regalo maravilloso, ¿no? Un regalo de bodas magnífico.
Pero la realidad es que era un pequeño regalo envenenado, porque los Países Bajos tenían sufriendo un periodo histórico muy complicado de guerras continuas que habían dejado los territorios completamente desolados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, religioso, y toda la esperanza del monarca era que con la llegada de su hija y de su sobrino, el archiduque Alberto, pudieran regenerar y restaurar la paz y la armonía en estos territorios. El principio del gobierno no fue nada fácil. Llegaron en 1599 y hasta 1609, es decir, durante 10 años, continuaron las guerras. Pero en el año 1609 se firmó la tregua de los 12 años. Y aquí sí que pudieron, y bien lo lograron, restablecer la paz, la armonía, el equilibrio económico, la restauración de lo que es el equilibrio social, la restauración del catolicismo, algo que era fundamental para Felipe II. Y en ese proceso tan complicado y con tantos puntos de vista distintos, el arte desempeñó un papel absolutamente prioritario. Isabel Clara Eugenia estaba muy bien formada. Había vivido 30 años al lado del primer mega coleccionista de pinturas de la historia, su padre Felipe II. Mejor formación no había podido tener, no hay ninguna duda. Y sabía muy bien cómo hacerlo. En ese contexto de... Aquí los ven a los dos, en estas dos obras del museo, representados, ¿no? En ese contexto de restaurar la paz y la armonía, el arte desempeñó un papel fundamental por muchas cuestiones, sobre todo porque ellos muy hábilmente supieron ilustrar todo ese proceso de reconstrucción y esa normalización de la vida social a través del arte. Por ejemplo, son muchas las imágenes que nos muestran a los archiduques representados juntos a edificios muy emblemáticos de sus territorios. En el caso de Alberto aparece teniendo detrás el pabellón de caza de Tervuren y en el caso de la infanta es el pabellón de Mariemont. Invirtieron una parte muy importante del dinero en reconstruir los principales edificios vinculados a la monarquía hispánica que habían sido destrozados por las guerras. Y una vez que los reconstruyeron, se hacían retratar con estos edificios. Es realmente un ejercicio de promoción muy moderno, porque no solamente los restauraban, sino que dejaban un testimonio visual de lo que habían hecho. Y tenía además un cariz político muy importante. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos era natural de esos territorios, ninguno era oriundo de Flandes. Entonces, el representarse junto a unos territorios que estaban muy vinculados a la monarquía, porque en ellos habían vivido Carlos V, María de Hungría, es decir, hombres y mujeres fuertes de la dinastía, era una manera de legitimar su posición como gobernantes. Estas dos imágenes que ven aquí, que como digo se conservan en el Museo del Prado, las realiza Rubens. Rubens entra a trabajar al servicio de los archiduques en el año 1609, justamente cuando se inicia ese periodo de paz, ¿no? Es un momento perfecto, llega en el momento adecuado. Él llega casi de casualidad, su madre está muy enferma, él está trabajando para el duque de Mantua y pide permiso para ir a visitarla. En ese viaje a Amberes, los archiduques, que ya habían contado con él para que hiciera alguna obra de carácter religioso para iglesias que ellos comisionaban en Roma, le piden un retrato. Rubens hace el retrato, no se conserva, por eso no lo tengo aquí, y los archiduques quedan tan sumamente encantados que no solamente le pagan la cantidad estipulada, sino que le regalan una cadena de oro con una medalla con la imagen de los archiduques. Esto era como un símbolo máximo de agradecimiento, porque esas medallas luego se lucían orgullosos, ¿no? Evidentemente la tienes porque te la ha regalado el rey y el príncipe, y ellos eran los príncipes soberanos, la máxima autoridad. Pero no solo eso, sino que le piden a Rubens que se quede a trabajar con ellos como pintor de corte. Pero Rubens quería volver, había ido de manera circunstancial. Para convencerlo le ofrecen unas condiciones que no puedo rechazar. Le ofrecieron un sueldo descomunal comparado con lo que cobraban, por ejemplo, los arquitectos del momento, ¿no? Cuadruplicaba la asignación de los arquitectos que estaban haciendo esta remodelación. Le ofrecieron la posibilidad de que viviera en Amberes, su ciudad, y no en Bruselas. Un pintor de corte debe vivir en la corte. Y además le ofrecieron algo maravilloso, excepcional, que enseguida desapareció, que fue la posibilidad de tener un número ilimitado de pupilos en su taller. Claro, ¿eso qué significa? Para un pintor como Rubens, que ya era un pintor súper afamado, si tú tienes un número ilimitado de ayudantes, puedes asumir mucho más trabajo y, por tanto, tener muchos más beneficios. Evidentemente, ¿qué podía decir Rubens? Rubens dijo sí, qué duda cabe.
Rubens era un hombre cultísimo, hablaba 5 idiomas. Era un hombre que sabía de arte, por eso él también tenía su propia colección. Por eso en esta imagen, que les invito a visitar el Prado siempre, por supuesto, pero es que ahora esta obra, que no es del Prado, está en préstamo durante unos meses y está en la galería principal, en la galería alta, donde están, pues, por ejemplo, el lavatorio de Tintoretto, para que se sitúen, ¿no? O las ninfas con el cuerno de la abundancia. Pueden ver esta obra que ha llegado directamente desde la casa de Rubens. Bueno, pues aquí tienen, que es el museo, ¿no? Pues aquí tienen a los archiduques, ¿lo ven? A Isabel, que es la que sostiene ese pequeño cuadro en la mano, el archiduque a su lado, y la persona que le está explicando, que le está dando unas indicaciones, está justamente al lado del archiduque, es Rubens. ¿Lo ven? Está Isabel, el archiduque vestido de negro, y justo detrás aparece Rubens. Rubens le está dando unas indicaciones porque Rubens no es solo pintor, es que Rubens entiende de arte. Establecieron una relación muy estrecha, hasta el punto de que Rubens el archiduque fue padrino de uno de los hijos de Rubens. Pero además hubo un momento, ya había muerto el archiduque, en el que Isabel Clara Eugenia estaba muy preocupada porque uno de los grabadores más importantes del momento, Borstermann, tenía un litigio personal con Rubens y temía por su vida. Y la propia Isabel acudió al ayuntamiento a pedir amparo para el pintor porque le preocupaba que pudiera sufrir alguna agresión física. Quiero decir que la relación entre ellos era tremendamente estrecha, no era una relación estrictamente profesional, como podría esperarse. Rubens trabajó para ellos y junto a Rubens trabajaron muchos pintores de la corte que ayudaron a construir ese reino, esa imagen de reino en el que de alguna manera habría triunfado la paz y la armonía. Lo vemos en numerosas representaciones. Por ejemplo, aquí vemos a los archiduques en esta celebración de una boda campesina. El archiduque es el que está de verde al lado de la novia, que evidentemente la novia es la que va dentro de esa carcasa, el archiduque está a su lado, de verde, y al lado, de azul y con un gorro que lleva una parte en rojo, es la archiduquesa, es Isabel Clara Eugenia. Nosotros no nos imaginamos, por muy campechanos que puedan ser Leticia y Felipe, que vengan a ninguna de nuestras bodas. Pero ellos lo hacían, esto no era falso, es que sabemos, está documentado, que a la infanta le gustaba muchísimo mezclarse en las celebraciones cortesanas, fueran bodas o fueran otro tipo de celebraciones, y compartir con el pueblo. Isabel Clara Eugenia fue una gobernante queridísima. Todo lo que Alberto era tímido, un poco retraído, indeciso, ella era cercana, cariñosa, fue un personaje muy, muy querido por sus súbditos. Y muy hábilmente no solamente acompañaban a los súbditos, sino que se hacían acompañar por su pintor de corte, uno de ellos, Bruegel, que tomaba bocetos que luego reproducía, ¿no? Y entonces tenemos el testimonio visual de estos acontecimientos, ¿no? Bueno, pues aquí, en ocasiones, evidentemente, con los súbditos, y en otras ocasiones, parte de su séquito. Pues, por ejemplo, ahí ven ese palacio de Tervuren que hemos visto antes, y en la parte de abajo pues ven a los archiduques paseando. Aquí a la derecha es la imagen que hemos visto, y abajo, izquierda y derecha, tenemos dos representaciones en las que vemos al fondo el palacio de Mariemont, que es el que tenía Isabel Clara Eugenia justo detrás de ella, y a la archiduquesa, que es la que está vestida de verde, allí paseando con el archiduque, y aquí ella sola con parte de su séquito. Son escenas campesinas, escenas de la vida diaria, escenas bucólicas, que lo que nos muestran de alguna manera es que viven en un reino en el que se ha restaurado la paz, que no es poco, ¿no? Luego también tienen estas obras maravillosas en las que vemos pues la procesión de los gremios o la procesión de Nuestra Señora del Sablón, es decir, acontecimientos que demuestran que se ha restaurado el orden. O, por ejemplo, esta, ¿no? Todas estas eran de las colecciones de Isabel y Alberto, los 5 sentidos. Me gusta especialmente esta porque fíjense que a la izquierda aparecen representados Alberto e Isabel en una imagen que no se ha conservado, no sabemos si realmente existió o Rubens y Bruegel, ¿no? Pues la representan ahí de alguna manera. Es interesante ver esta imagen porque nos está hablando un poco del mundo del coleccionismo en el que vivían los archiduques. Los archiduques viven en un momento histórico, artístico, que estamos de paso entre el Renacimiento y el Barroco, y eso va a afectar a los hábitos coleccionistas. ¿Cómo? Bueno, vamos a ir evolucionando hacia una valoración cada vez mayor de la pintura por encima de otras artes, la pintura de caballete,
y la estatuaria pequeña clásica. Lo ven claramente. Esto, de alguna manera, es la representación de un interior cortesano, la representación de un interior del palacio. Si se fijan a la derecha, vemos que se abre una pared y vemos las obras colgadas de arriba a abajo. Es una forma de acercarnos a esos interiores palaciegos, quizá, quién sabe, de los propios archiduques. Aquí los tienen, en esta imagen que está en este museo de Nisvalder, de Suiza, que si se fijan es muy parecida a las que veíamos aquí, ¿no? Hay distintas copias de este original de Rubens, que vemos en esta imagen, en la que ellos comparten la escena pictórica. Pero en el año 1621 todo va a cambiar. El archiduque Alberto muere en octubre de ese año y, tal y como se había contemplado en la cédula de cesión, por la que Felipe II regalaba a su hija estos territorios, como habían muerto sin descendientes, como había muerto el archiduque, el gobierno de los Países Bajos revertía a la corona española. Isabel dejaba de ser princesa soberana, es decir, la máxima autoridad, y se convertía en gobernadora. ¿Eso qué quería decir? Bueno, seguía siendo la persona más poderosa, evidentemente, era la gobernadora, pero en cuestiones de política exterior, la última palabra recaía en Felipe IV. Por tanto, era un territorio subsidiario de la corona española. ¿Cómo cambió la vida de Isabel Clara Eugenia cuando muere el archiduque? Cambió sustancialmente. Lo primero, ya lo han visto, la imagen. Esta es la imagen que la va a caracterizar desde la muerte del archiduque. Sabemos perfectamente, nos lo relata muy bien en el obituario de su muerte, el obispo francés, que relata todo lo que ocurre, cómo nada más morir su esposo, ella le pide a una de sus damas que le corte el cabello y decide vestir este hábito de clarisa de San Francisco, de la Tercera Orden, que es la orden de los seglares, de las personas que no podían profesar, pero entraban en esta orden religiosa. Así vestirá hasta el final de sus días. Una imagen que tampoco es excepcional, porque recoge una tradición ya establecida por otras mujeres de su dinastía. Por ejemplo, Margarita de Austria, la primera gobernadora de los Países Bajos, María de Hungría, o ahora ella, y que luego van a continuar otras mujeres hasta Mariana de Austria, que es la última mujer gobernando en la Casa de Austria ya en el 17. Una imagen que además hundía sus raíces en esta imagen, que seguro que conocen porque está aquí en Sevilla, de Santa Isabel de Hungría, que a la muerte de su esposo adopta esta misma imagen. Su santa patrona también se viste como Clarisa de San Francisco. Y aquí les traigo para que lo vean, porque se conserva uno de los hábitos de Isabel Clara Eugenia en un convento de clarisas de Bruselas. No es nada lujoso, como ven, es una tela árida, es una tela fuerte, no hay nada de opulencia ni de majestuosidad, sino todo lo contrario. Es una imagen austera que dista mucho de la que estaban sus súbditos acostumbrados a ver cuando era princesa soberana. Pero todo va a cambiar. No solamente cambiará la imagen, sino que las escenas que antes les mostraba, ahora les traigo dos más en la parte superior, en las que se veía a los archiduques participando y disfrutando de esa vida diaria, aquí tienen a la izquierda un baile. Y a la derecha, si recuerdan esas dos que les he puesto horizontales, muy largas, que les he dicho, la procesión de los oficios y la procesión de Nuestra Señora de Sablón, aquí tienen otra de esas escenas en las que Isabel Clara Eugenia, no la podemos ver porque está en la carroza principal, ha sido elegida como la reina de las fiestas porque uno de los actos principales era tirar con el arco e intentar matar a un papagayo. Y la reina, pues ese año, abatió al papagayo. Entonces, pues la protagonista absoluta. Bien, pues ese tipo de cuadros que nos relatan la festividad, la alegría de la vida diaria de los archiduques, va a cambiar radicalmente. Sabemos que Isabel se deshizo de todo lo que de alguna manera podía significar o implicar alegría. De sus perros, de sus monos, de sus papagayos, no volvió ni a los pabellones de caza de Mariemont ni de Tervuren, se limitaba a vivir en el Palacio de Kudenberg, el palacio principal de Bruselas, y a pasear tal y como la ven en esta escena, con su imagen de viuda, acompañada por las damas de la corte. Yo creo que a veces simplemente ver dos imágenes pueden acercarnos a una realidad tan exacta, ¿no? O sea, ver la imagen superior y la inferior
y ver cómo ha cambiado la vida de Isabel Clara Eugenia. Bien, esto es 1621, octubre de 1621. Pues muy poco después, en 1623, es decir, ha pasado un año muy poco, Isabel de Borbón, la esposa del rey Felipe IV, le pide a su tía política y también madrina, porque además Isabel de Borbón se llama Isabel por Isabel Clara Eugenia, le hace un encargo muy especial, un encargo artístico. Aquí tienen a Isabel de Borbón acompañada del rey Felipe IV. Las pueden ver en el Prado, estaban destinadas al Salón de Reinos estas dos obras, y aquí la tienen en esta obra maravillosa, anónima, pero que sale la reina en todo su esplendor. Bien, pues Isabel le encarga a la otra Isabel, a Isabel Clara Eugenia, su tía política, un encargo muy particular, un encargo de 26 obras destinadas a decorar la Torre de la Reina en el Alcázar Nuevo de Madrid, un espacio que se había mandado a construir para la reina Margarita, esposa de Felipe III, y que nunca había llegado a habitar, y por tanto era un espacio que ninguna reina había todavía habitado, y ella, para decorarlo, le encarga a Isabel Clara Eugenia una serie de obras. De esas 26 obras, el Prado conserva 12, prácticamente la mitad. El resto pues se han perdido, pues probablemente en el incendio del Pardo, con el paso del tiempo, etc. Pero es un número muy representativo. Pero afortunadamente tenemos la descripción de todas las obras, de los inventarios, podemos identificar las que se conservan y podemos saber sobre qué versaban las otras que no tenemos. Este encargo es excepcional por varios motivos. El primero, porque es un número muy elevado, 26 obras de un tirón, ya es un número representativo. En segundo lugar, junto a una razón estrictamente cuantitativa, hay una razón cualitativa, y es que los artistas que trabajaban en este encargo eran artistas de primera fila. Eran artistas como Rubens, como Schneider, como Bruegel el Viejo, artistas que trabajaban para Isabel Clara Eugenia y que ahora van a trabajar para Isabel de Borbón. El tercer motivo es que constituye el grupo de obras más numerosa producida por Rubens que llega a España, porque hasta ese momento en la colección real solo estaba la Adoración de los Magos y el Apostolado. Y cuando llegan estas obras, es un número importante de obras de Rubens que además no trataban temas religiosos. Entonces es conocer en la corte española otro Rubens, un Rubens que hace, como vemos por ejemplo con Diana, cazadora y las ninfas, pintura mitológica, o el Rubens de los angelotes. Es otro Rubens más versátil. Y por último, por algo que es realmente increíble, que es la instrumentalización que Isabel Clara Eugenia hace de este encargo. Cuando nosotros analizamos las obras que Isabel decide enviar, y es ella la que las elige, vemos que un número muy significativo de estas obras eran escenas de la vida diaria de los Países Bajos en los que la propia Isabel y su esposo eran los protagonistas. Escenas que mostraban justo de lo que estábamos hablando hace un momento, cómo los Países Bajos eran un reino en el que brillaba la paz, la armonía, ¿no? Todos los logros políticos que ellos habían conseguido. De hecho, si ven estas imágenes, las reconocerán de inmediato, porque se las he puesto hace un momento. Es que eran obras que la propia Isabel tenía colgado en su palacio de Coudenberg, que descuelga de Coudenberg para enviar a Madrid. No todas, no las 26, pero una parte importante, las que tienen que ver con este tipo de iconografías, sabemos que sí que lo eran. Lo sabemos por las descripciones, por las medidas, etcétera. Esta es otra de ellas, ¿no? La hemos visto antes en pequeño, ahora se ve muchísimo mejor. Los archiduques en una escena de caza con el palacio de Mariemón al fondo. Estas también, que van a ver ahora, lo veíamos antes, ¿no? Esta escena campestre, este paseo de Isabel Clara Eugenia por los jardines de Mariemón. Escenas que habían sido, como digo, propiedad de los archiduques y que ella ahora envía a la corte de Madrid. ¿Por qué? Bueno, es bastante fácil. Ella acaba de asumir el poder en solitario, ahora como gobernadora, y para ella es muy útil enviar estas obras para demostrar de una manera visual, pero muy evidente, en la corte de Madrid, su capacitación política para asumir el poder ahora en solitario. Era una manera muy elocuente de decir: he gobernado durante estos años, soy capaz de hacerlo sola, lo he hecho muy bien, ¿no? Entonces, utiliza esta oportunidad. Ella podía haber mandado cualquier obra, y hay una parte muy significativa que son, de alguna manera, laudatorias, son obras que la autopromocionan en la corte de Madrid.
Por ejemplo, hay una descripción, no podemos decir que sea esta, pero debía ser una con esta misma iconografía, del sitio de una ciudad. Por la cronología sabemos que tuvo que ser el sitio de Ostende, una de las principales victorias políticas y militares de los archiduques en este momento, ¿no? También había muchas escenas de navíos turcos, esto era algo típico de la época. Y luego era significativo, ¿no?, dentro de otras iconografías, estas que veíamos al principio, iconografías de carácter mitológico. Algunas de ellas aluden a lo que se esperaba de la joven reina Isabel de Borbón, una reina que cuando recibe este encargo todavía no tenía un heredero al trono, había tenido varios embarazos pero no habían fructificado. Y por tanto, la misión fundamental de una reina consorte es dar un heredero al trono, es garantizar la continuidad política. Tiene todo el sentido que a la hora de escoger las obras, Isabel Clara Eugenia escogiera también obras que estaban vinculadas a lo que se esperaba de esta joven Isabel de Borbón. Por ejemplo, esta obra maravillosa de Ceres y Pan es un alegato a la fertilidad y a la fecundidad. Ceres, la diosa de la agricultura, la diosa de las cosechas, de los cambios estacionales, es la diosa de la fertilidad, ¿no?, por antonomasia, junto a Pan. Aquí lo tienen, un dios, semidios de la fecundidad, juntos en esta escena en la que todo es prosperidad y abundancia, alude de manera conjunta, junto con esa cornucopia llena de flores y frutos que sostiene la diosa en su mano derecha, alude precisamente a esa fertilidad que se espera de la reina para ser capaz de dar a luz un heredero. Exactamente igual que si vemos esta escena, Diana, cazadora, Diana, la diosa casta por excelencia, la más virtuosa de todas. Recuerden que Baltasar de Castiglione decía en El cortesano que silencio y castidad eran los dos adornos máximos de una mujer. Entonces, la castidad es, en esencia, un valor en sí mismo. Es lo que se espera, por supuesto, de esta reina y por eso, evidentemente, una imagen de Diana tenía todo el valor. Bueno, junto a estos, pues por supuesto, los pequeños angelotes con flores y frutas. Sabemos además que los archiduques eran muy amantes de las flores. No sé si tuvieron la suerte de visitar la exposición que hace un par de años ya, que el tiempo pasa rápido, celebró el Museo del Prado sobre el olfato. El comisario fue Alejandro Vergara, era una experiencia olfativa, y nos explicaba Alejandro que los archiduques en su palacio habían aclimatado especies botánicas que traían de todo el mundo, que eran súper amantes de las flores y que para eso pues traían semillas igual del Nuevo Mundo que de otras partes de Europa, que las aclimataban en su jardín. Dentro de este encargo hay dos obras más que también conserva el museo, que tienen un valor especial. Entre las obras que Isabel Clara Eugenia decide enviar a Isabel de Borbón, decide mandar copiar dos obras que desafortunadamente ya no se conservan los originales, pero afortunadamente tenemos las copias. Son estas dos obras. Son los 5 sentidos representados en 2 escenas. Aquí tienen la vista, a ver un momento que pase, aquí tienen la vista y el olfato, y aquí el gusto, el tacto y el oído, representado a través de una serie de escenas alegóricas. Son 2 escenas excepcionales. Las obras son más grandes incluso de lo que, o prácticamente, no, un poco más grande de lo que vemos, el tamaño que tiene en la propia pantalla, ¿no? Son obras de gran formato. Las originales fueron un regalo del Ayuntamiento de Bruselas a los archiduques Isabel y Alberto. Participaron más de 10 pintores y cada uno de ellos realizaba pues una escena distinta. Era una manera de autopromocionarse, de mostrarle a unos grandes príncipes ávidos coleccionistas, ¿no?, sus cualidades como pintores. Entonces, entre estos artistas pues estaba Rubens, estaba Bruegel, estaba Franz Franken, pero en el incendio de 1740 las obras se queman y desaparecen. Afortunadamente, Isabel Clara Eugenia, en 1623, había pedido realizar unas copias de estas obras para enviar a la corte de Madrid. Ya no serán más de 10 artistas, sino unos 5. Ya no será Rubens, sino el taller de Rubens. Ya no será Bruegel el viejo, sino su hijo, Bruegel el joven. Y así hasta poder reconocer unas 5 manos. Pero las obras son absolutamente maravillosas.
Y son obras que nuevamente nos acercan a esos gustos coleccionistas, ¿no? Como les explicaba antes en la obra de La vista y el olfato que veíamos al principio, ¿no? Pues vemos ese gusto por la pintura y la estatuaria clásica, que son las protagonistas absolutas, pero también nos acerca a un siglo, el XVII, en el que aparecen esas cámaras de las maravillas, en el que se valora tanto lo curioso, lo exótico, ya fuera a través de animales exóticos como vemos a la izquierda o a la derecha con los monos, los gatos de Algalia, ya fuera por el gusto por las medallas, por los objetos que nos hablan de Oriente, como las alfombras. En fin, es una puerta abierta al mundo de la exótica, ¿no? Que también triunfaba ahí mucho en el ámbito coleccionista. Pero sobre todo hay un dato fundamental que nos habla del valor de estas obras cuando son recibidas en la Corte de Madrid. Fíjense, estas obras responden a un género artístico que se llama Kunstkammer. Los Kunstkammer eran muy comunes en los Países Bajos. Son obras que hablan de pintura, del oficio del coleccionismo de pintura. En España no habían llegado. Son las primeras en llegar a la Corte española. Entonces tienen el valor de introducir un nuevo género artístico dentro de una corte muy amante del arte, como es la corte del rey Felipe IV, evidentemente. Pero antes de terminar este encargo y volver a Isabel Clara Eugenia, quiero contarles cómo termina esta historia, porque esta historia en la que tenemos muchos datos, esto no es tan habitual en la historia del arte, muchas veces tenemos que reconstruir porque nos faltan documentos. Aquí sabemos quién encarga, quién envía, quién elige, cuál era el destino exacto donde se iban a colgar las obras. Y también sabemos que las obras llegan en 1623 y que en 1636 hay un inventario que nos dice que las obras han cambiado de lugar, que el rey se las ha llevado a sus propias dependencias, a su dormitorio de verano y a su comedor de verano. Durante mucho tiempo se explicó o se intentó explicar o justificar este traslado pensando que el hecho de que hubiera algunas escenas de carácter erótico lascivo, es decir, recuerden Diana y Ceres, que aparecen mostrando un pecho, pudiera haber molestado a la reina y que por eso pues el rey las trasladó a sus dependencias. Esto es una tesis absolutamente superada. En primer lugar, seguro que todos ustedes coinciden conmigo en que esas pinturas no son pinturas eróticas, eso es lo primero. En 1629 la reina hace unas reformas en la Torre de la Reina. Podría ser una razón para que las obras salieran, pero lo lógico hubiera sido que una vez terminadas esas reformas, las obras volvieran, y nunca volvieron. Lo más lógico es pensar que el rey se llevara las obras porque realmente él había dado la orden de traslado, porque realmente a él le interesaban. ¿Por qué podían interesarle a Felipe IV estas escenas? Es fácil. Hay que pensar que Felipe IV no hacía mucho que lo habían nombrado señor de estos territorios de los Países Bajos, justo cuando muere el archiduque Alberto y los territorios revierten a la corona española, y que para él legitimarse, mostrarse como un soberano cercano a sus nuevos territorios a través de toda una serie de escenas que sobre todo se vinculaban y lo vinculaban con estos territorios de los Países Bajos meridionales, eran especialmente útiles desde un punto de vista político y también desde el punto de vista de la legitimación en el ejercicio de su profesión. Así que probablemente detrás de la decisión del rey pues hay más motivos políticos que cuestiones que nos hablen de moralidad. En cualquier caso, gracias a Isabel Clara Eugenia, llegan a la Corte española todas estas obras que, como les digo, tienen una importancia desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista artístico, que duda cabe. Pero la importancia de Isabel Clara Eugenia y su relación con el Prado no acaba aquí, nos falta la parte final. Fíjense, aquí están viendo esta imagen que se la mostraba y que les explicaba que era la imagen que ella va a vestir a partir de 1621, cuando muere su esposo. Eso lo sabemos, no hay duda, desde la misma noche de la muerte de su esposo. Sin embargo, no hay un solo retrato de Isabel Clara Eugenia con esta imagen, ni con ninguna otra, hasta el año 1625. 5 años sin un solo retrato de la gobernadora, de la máxima autoridad. Esperaremos a que Isabel Clara Eugenia gane su principal victoria política, para que ella le pida a Rubens que la retrate. Esa victoria política no es otra que esta imagen que ven aquí, que seguro que todos reconocen al instante, que es la rendición de Breda. Todos reconocen, nadie se la pierde, es una obra maestra de Velázquez, y todos, casi inevitablemente, vinculamos al rey Felipe IV. ¿Realmente fue Felipe IV el responsable de esta victoria política? No fue Felipe IV. La gobernadora de los Países Bajos, la responsable política, fue Isabel Clara Eugenia.
Después de casi un año de asedio en el que habían muerto más de 9.000 personas de los dos bandos, el rey Felipe IV lo que quería era que se rindieran. Se consideraba una batalla perdida. Habían aguantado porque políticamente y geográficamente estaban en un enclave Breda que era fundamental, pero lo daban por perdido. Y fue precisamente Isabel Clara Eugenia, capitana general del ejército, aunque ya no pudiera ir físicamente por ser mujer, la que convenció al rey Felipe IV y la que, siguiendo indicaciones de Spínola, estuvo ahí al frente del ejército hasta el final. Y no solamente al frente desde el punto de vista, digamos, teórico, sino también muy implicada, ¿no? Sabemos que la gobernadora estaba realmente preocupada por los militares, por el frío, ¿no? Si han estado en Holanda en invierno, ese frío húmedo es demoledor. Pues ella estaba muy preocupada porque tuvieran batas, calcetines de lana, porque estuvieran, ¿no?, lo mejor posible. Cuando consiguen esta victoria, es una victoria política fundamental para la monarquía hispánica, fundamental. Y por supuesto, se hace un gran arco de triunfo en el que aparece Felipe IV y aparece ella. Pero lo que es evidente es que ella sabe que es su victoria y que necesita contarle al resto de las cortes europeas que ella es la que ha ganado. Por eso, cuando vuelve de visitar las tropas, pasa por el taller de Rubens y le pide que la represente, que le haga un retrato. Y a partir de ese retrato pide también que se haga un grabado, aquí lo tienen, este grabado que hace Calot del sitio de Breda. Además manda que se haga un pequeño librito en el que se cuenta qué ha pasado, pero que está mandado a hacer por ella, y luego sobre ese grabado le pide a Schneiders que años después, en el 28, haga esta escena en la que se ve a Isabel visitando en la carroza el sitio de Breda. Es justamente cuando lo visita, cuando vuelve de visitarlo, cuando pasa por el estudio de Rubens y le pide que haga un retrato que no conservamos. Un retrato que el primero documentado de esta imagen es este que ven aquí, pero que probablemente, diría casi con seguridad, no es realmente el que hace Rubens en primer lugar. ¿Por qué? Porque sabemos que el primer retrato que hace Rubens la representa coronada con la corona de la victoria, tal como la ven justamente ahí, en ese grabado que va a hacer Pontius basándose en el retrato de Rubens. Es probable que el original no se conservara, ¿no? Este, de hecho, que se ve como un tanto inacabado, abocetado, probablemente fue un modelo para que luego se pudieran hacer copias posteriores. Isabel Clara Eugenia, durante sus años como gobernadora, desde 1621 a 1633, va a ser la principal figura política. Este éxito político va a ser fundamental para ella. Y desde el punto de vista artístico, por supuesto que va a seguir encargando obras. Y Rubens va a ser su pintor de corte y además va a trabajar para ella como pintor, como asesor diplomático en cuestiones de política internacional. Desde el punto de vista artístico, uno de los encargos más importantes va a ser la serie del Triunfo de la Eucaristía, que encarga Rubens, probablemente el encargo de tapices más importante de todo el periodo, lo encarga Isabel Clara Eugenia. Estoy hablando de toda Europa, probablemente el más importante. Los diseños se los encarga Rubens. El Prado tiene estos que ven aquí, los tapices, tienen que visitarlos en las Descalzas Reales, son maravillosos, y en ellos en 2 ocasiones aparece representada Isabel Clara Eugenia. Ahí la ven. Isabel Clara Eugenia aparece representada como Santa Clara, es lo que se conoce un retrato a lo divino. Aparece acompañada de otros santos de diferentes épocas que están defendiendo el dogma de la Eucaristía. Por eso esta serie se llama El Triunfo de la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía era una de las cuestiones que atacaban los protestantes. Entonces ella, sabemos que es ella por su rostro, la hemos identificado fácilmente porque iba vestida de clarisa, pero aquí ella es como si fuera la propia Santa Clara. Ya digo, es un retrato a lo divino, en el que ella aparece dando forma a un personaje sagrado. Aquí ven el tapiz, bueno, no resiste la comparación porque el tapiz es enorme, ¿no? Y claro, aquí los ponemos los dos y parece que fueran uno como el otro. El boceto es pequeñito, maravilloso, tienen que verlo cuando vayan al museo, y el tapiz cuando vayan a las Descalzas Reales, que es descomunal. De manera que el museo nos ha mostrado pues cómo Isabel ha ido evolucionando de princesa, de primero infanta en sus primeros años, después la hemos visto como princesa soberana, la máxima mandataria, y después como gobernadora. Y como gobernadora hemos visto que desempeña un papel fundamental con esa victoria política de Breda, pero quiero terminar esta conferencia acercándoles a un episodio político y artístico que nos va a mostrar cómo Isabel es absolutamente fundamental dentro de la formación de las colecciones del museo. Ya lo es decir, su presencia es fundamental. Este encargo que le hace Isabel de Borbón solo merecería ya un lugar de honor, pero lo que les voy a contar ahora es entrar en la historia del Museo del Prado con mayúsculas. Fíjense, les decía hace un momento que en el año 1621, cuando muere el archiduque, Rubens sigue trabajando para ella como pintor de corte.
Pero además de pintor de corte, entra a trabajar como diplomático en cuestiones de política exterior. Realmente Rubens no lo necesitaba. El mundo de la diplomacia era un mundo muy precario. Rubens era entonces el príncipe de los pintores. Luego, ¿por qué Rubens accede, no? Pues accede con toda probabilidad, la historiografía está de acuerdo en esto, en que lo hace porque era una manera de ascender en la escala social. Rubens no era noble de cuna y sí que quería ascender, quería ser nombrado caballero y sabía que con una serie de acciones dedicadas al pueblo podía conseguirlo. Entonces, él accede a desempeñar estas funciones políticas. Isabel empieza pues, a mandarle distintos encargos y llega uno realmente importante, es conseguir la paz con Inglaterra. Aquí tienen a Rubens con el homólogo inglés, que es un francés, Gerbier, un pintor también, con el que él mantenía una correspondencia para intentar llegar pues, a un acuerdo de paz. En el año 1628, el rey Felipe IV le escribe a Isabel Clara Eugenia diciéndole que no está nada conforme con que un asunto tan importante lo haya dejado en manos de un pintor. Que si al rey Carlos I de Inglaterra no le importa que este asunto lo lleve un pintor, a él personalmente sí que le importa. Isabel lo conforma explicándole que por ahora son asuntos menores, que cuando llegue lo realmente importante ya contará con un diplomático experto. El rey se conforma, pero pasa el tiempo y Spínola, el capitán genovés al mando de los tercios de Flandes, le dice al rey que esto está llegando ya a un punto en el que el rey tiene que implicarse, tiene que ver lo que está pasando. Y entonces el rey pide las cartas, le pide a su tía que le mande las cartas. Isabel Clara Eugenia, muy hábilmente, al rey no le puede decir que no, es evidente. Le dice, ¿por qué en vez de enviar las cartas no envío al propio Rubens con esas cartas para que él se lo cuente a su majestad en primera persona? El rey accede y Rubens llega a la corte española por una estancia que durará 8 meses. 8 meses que serán absolutamente fundamentales para el pintor desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de su trayectoria artística y desde el punto de vista de su proceso creativo. Desde el punto de vista personal será fundamental porque ganará la confianza del rey. Nos cuenta Pacheco que el rey iba a visitarlo todos los días a su estudio. Bueno, igual todos los días no, pero probablemente iría muy a menudo. Rubens, recuérdenlo, era un hombre muy culto y era un gran amante de la pintura, como el rey Felipe IV. Tendría muchas cuestiones de las que hablar. El pintor se gana la confianza del monarca y cuando pasan los 8 meses que está en España y regresa a los Países Bajos, le pide a Isabel Clara Eugenia que lo mande a Inglaterra a conseguir el acuerdo de paz en persona. Rubens consigue el acuerdo de paz, el rey Carlos I lo nombra caballero, algo absolutamente excepcional, que solo se concedía en la corona inglesa a los embajadores extranjeros, y a Rubens le concede el honor de ser caballero, y cuando regresa a Flandes, el rey Felipe IV decide cuadruplicarle su asignación, pero no lo nombra caballero. Será Isabel Clara Eugenia la que, 2 años después, consiga una carta en la que hace la petición especial, y en la que explica pues, todas las cualidades del pintor, los servicios a la corona, su gran cualidad no solamente como pintor, sino como diplomático. Y le dice, además, que de una manera muy hábil, no me deja de sorprender la astucia de Isabel Clara Eugenia, como al final de la carta, cuando ha enumerado todas las cualidades del pintor, y hay motivos más que de sobra para que lo nombrara caballero, le dice, recuerde que Carlos V nombró caballero a Tiziano, y parece sabio que su majestad haga lo mismo con Rubens. Teniendo en cuenta que el rey había descolgado el retrato que Velázquez le había hecho en 1625, un retrato ecuestre, para colgar el que le había hecho Rubens, y ese retrato de Rubens estaba enfrente del de Carlos V de Tiziano, pues estaba todo dicho, ¿no? Efectivamente, el rey accedió y lo nombró caballero, de manera que desde el punto de vista personal Rubens consiguió su máximo anhelo. Desde el punto de vista profesional, de lo que fue su trayectoria profesional, creativa, digamos, ¿no? Como pintor también fue muy importante. El pintor llegó a la corte española trayendo 8 lienzos, el Prado solo conserva este que ven aquí, maravilloso, uno de mis favoritos, las 3 ninfas con el cuerno de la abundancia, que de inmediato le dieron un lugar de honor dentro del Salón del Alcázar, ¿no? Un espacio muy representativo, eran 8 escenas que hacían pareja, de 2 en 2, obras maravillosas como estas que ven aquí. Durante esos 8 meses Rubens hizo muchas obras, hizo retratos de miembros de la familia real, amplió esta obra maravillosa de la adoración de los magos, hizo un retrato ecuestre del rey, hizo obras para algunos nobles, como el marqués de Leganés, y copió todos los originales de Tiziano que había en la colección real. Nos dice Pacheco que los copió todos, por eso conservamos originales y copias. El original, por ejemplo, del Rapto de Europa, que no lo tenemos nosotros, pero era nuestro, evidentemente, que está en el Isabella Garden de Boston, y el de Rubens,
que tenemos en el Museo del Prado. En este caso sí están los dos en el Prado. Tenemos el Tiziano, Adán y Eva, y el de Rubens a la derecha. A mí me parece maravilloso pensar que un pintor, un príncipe de los pintores como Rubens, un pintor absolutamente consagrado y reconocido, tuviera la humildad de querer seguir aprendiendo. Para mí es muy significativo de la calidad del artista, una persona en una etapa ya avanzada de su profesión, que no necesitaba más reconocimientos y que copiara todos los originales de Tiziano para aprender. Y como dice Miguel Falomir, esto demuestra cuando vemos estas dos obras que se puede, que con una copia como esta puede ser creativa, que una copia no tiene por qué ser una mera copia, sino que se puede incluso mejorar al maestro, como hace Rubens aquí con relación a Tiziano. Lo que es interesante dentro de su trayectoria creativa es que estas copias supusieron un punto de inflexión en su producción, porque los especialistas en Rubens, no lo soy yo, señalan que a partir de ese momento podemos apreciar en la técnica de Rubens una técnica mucho más suelta, una técnica mucho más parecida a la que empleaba el maestro veneciano. Y por otro lado, por último, en toda su trayectoria, el estar en el Prado durante este tiempo fue fundamental porque se convirtió en el pintor favorito del rey Felipe IV. Tanto es así que, como les contaba hace un momento, cuando Rubens realiza en 1628 este retrato ecuestre, ojo, este es un retrato ecuestre, es una copia que hace Martínez del Mazo porque el original no se conserva, pero se lo pueden imaginar, sería idéntico, pero de la mano de Rubens. Cuando realiza Rubens este retrato, el rey manda descolgar el retrato que había hecho Velázquez 3 años antes y coloca el de Rubens, de manera que se vería a la izquierda Carlos V en Milberg de Tiziano y a la derecha Felipe IV de Rubens. Otra cosa es lo que pensara Velázquez cuando descolgaran su obra, pero bueno. La afición, nos cuenta Alejandro Vergara, que es el máximo especialista en Rubens, de la obsesión que el rey llega a tener por Rubens, es tal que no tiene altura, que le pide obras. Rubens está mayor, está cansado, pero el rey no se cansa. Y probablemente, nos dice Alejandro Vergara, el ejemplo más significativo es este que ven aquí. Si nos fijamos en las Meninas, verán que las obras que se ven al fondo son copias autógrafas, es decir, copias que había hecho Rubens de sus propios originales. Los originales estaban en la Torre de la Parada, a unos kilómetros, y en el Alcázar, en esta sala principal, estaban las copias del mismo artista. Es decir, no le valían los originales, quería originales y copias de los originales. Hasta ese punto llegaba pues la obsesión del rey por este artista. De manera que a las colecciones del museo llegaron infinidad de obras de Rubens. Sin lugar a dudas, la persona que está detrás de todo esto, la persona que hace que el rey Felipe IV dirija su mirada al artista flamenco, la persona que hace que el rey se interese por un Rubens que apenas era conocido dentro de la colección real, no es otra que su promotora y su protectora, Isabel Clara Eugenia, una figura absolutamente fundamental en la formación de las colecciones del Museo del Prado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que recojo el sentir colectivo si digo que todos somos ya seguidores tuyos y de la infanta Isabel Clara Eugenia. Ha sido una conferencia verdaderamente deliciosa donde hemos disfrutado y aprendido a partes iguales. Y ahora es el momento de que ustedes tomen la palabra, si así lo desean, y puedan preguntarle a la profesora Noelia García Pérez todo lo que quieran. ¿Alguien dispuesto a romper el hielo? Buenas tardes y muchas gracias por la magnífica exposición. A mí me parece que es muy digno de señalar en Isabel Clara Eugenia cómo se queda viuda, adopta una pose, una vestimenta, digamos, un poco depresiva y sin embargo sigue en plena capacidad ejecutiva, ¿no? Por ejemplo, se ve en Breda, en el sitio de Breda, que está ella ahí capitaneando todo, ¿no? O sea, a mí me parece eso muy importante, ¿no? Es muy significativo, ¿no? Porque una cosa es la imagen que responde a los preceptos morales de la época, lo que se esperaba de una mujer viuda, y otra cuestión es la figura política, ¿no? Y vemos que realmente no es incompatible. Ella podía responder fielmente a la imagen que se esperaba de ella según los tratadistas de la época. Pensemos, por ejemplo, en el Tratado de Vives, ¿no? La instrucción de la mujer cristiana, cuando nos dice expresamente cómo debe comportarse y cómo debe ser una mujer cristiana. Digo Vives porque tiene mucha repercusión en las mujeres de la Casa de Austria, pero podíamos hablar de Erasmo,
podríamos hablar de Guevara, de tantos, ¿no? Tantos humanistas que hablan de cómo debe comportarse, cómo debe vestirse, cómo debe actuar, y entonces ella lo que hace es seguir esos preceptos, pero luego esa imagen que pudiera parecer, pues eso, pues casi pasiva, ¿no? La vemos así recogida, es todo lo contrario de lo que luego en realidad ella va a desarrollar a través de la política y a través del patronado artístico, claro que sí. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Es que nos has dejado sin palabras, esa es la realidad. Entonces, bueno, pues solo me queda darte las gracias muy sinceramente. También dar las gracias a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, porque este curso se coordina con la Menéndez Pelayo, y también, por supuesto, muchas gracias al Archivo Histórico Provincial que nos acoge y especialmente a su director, que también nos trata. Muchas gracias, Braulio, y siempre es un placer estar aquí. Y quedan todos ustedes emplazados para el próximo martes, donde, bueno, hablaremos y nos acercaremos a la figura de la emperatriz Isabel de Portugal. Muchas gracias.